le doy paso a Ana Sanz Fernández, doctora en arquitectura, profesora ayudante doctora en la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con 10 años de experiencia en vulnerabilidad urbana, destacando la participación en proyectos como el Catálogo de Barrios Vulnerables, Primer Estudio sobre Pobreza Energética de Madrid o los proyectos sobre hogares saludables. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y ha participado en congresos nacionales e internacionales, fomentando la transferencia a la sociedad mediante la participación en la redacción de la ERES 2020 o como experta externa del PENAC. Actualmente es miembro de grupos de reflexión sobre fenómenos urbanos y territoriales como la Alianza por la Rehabilitación Energética de Viviendas sin dejar a nadie atrás o el grupo de expertos para combatir las desigualdades en el transporte. Cuando quieras, Ana. Digo lo mismo que han dicho antes, da vergüenza que te lo lean en directo, con lo cual muchísimas gracias a la organización, habéis sido muy amables y les tengo que pedir perdón porque la he liado parda y he tenido que cambiar la presentación en el último momento. Ha sido un momento así como de estrés. Pero bueno, yo, como han comentado, como han comentado en la presentación, yo mi trayectoria empieza un poco trabajando en el catálogo de barrios vulnerables con Agustín Hernández Aja, que puede que algunos de vosotros o muchos de vosotros le conozcáis, que es un intento que se hace de identificar dónde están los hogares más vulnerables por cuestiones. En aquel momento no se disponía de los datos como disponemos ahora de renta y por un mandato de la Unión se pidió que se identificara dónde se colocaban las poblaciones más vulnerables y con una serie de indicadores vinculados con nivel de estudios, paro, calidad de la edificación, etcétera, se identificaron en sucesivos análisis del censo español cada 10 años donde se ubicaban esos barrios vulnerables. Entonces, parto como de esa tradición y arrancamos entre otra compañera y yo una línea de investigación vinculada con pobreza energética, esa vulnerabilidad que tiene más que ver con esa necesidad no cubierta o con esa situación que sufren los hogares cuando tienen una necesidad energética y tiene un peso excesivo sobre sus niveles de renta. Hicimos, como he comentado, el estudio de pobreza energética de Madrid, que fue el primero que se hacía sobre la ciudad, un estudio sobre feminización, cómo tiene un impacto mayor en determinadas poblaciones más que en otras, y cómo esto, en mi tesis doctoral hice la transposición metodológica de cómo se mide la pobreza energética convencional o doméstica a la pobreza energética vinculada con la movilidad, ya que si miramos los datos de la encuesta de presupuestos familiares, si el 100% de lo que se gasta una familia en energía miramos qué partes en energía doméstica y qué partes en energía de la movilidad, nos estamos gastando el 48% en energía doméstica y el 52% en energía en combustibles fósiles para mover nuestros vehículos, con lo cual es un problema que tiene exactamente la misma magnitud y en los foros públicos pues no le estamos dando esa importancia. Entonces, bueno, un poco por contextualizar, es que creo que aquí se me oye, sí, ¿no? Vale. Pues los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética normalmente son aquellos que tienen elevados costes energéticos, bajos ingresos, viviendas y equipos ineficientes y necesidades energéticas específicas, pues situaciones de dependencia, mayores que están a lo mejor tienen conexiones a máquinas, etcétera. Y hay más de 34 millones de personas en la Unión Europea que sufren pobreza energética en distintos grados, pero nos encontramos a la vez con que se nos está pidiendo una reducción del consumo energético y estas poblaciones muchas veces ya están sufriendo una situación de privación energética y no están cubriendo en la mayoría de los casos las necesidades mínimas para estar en una situación de confort y de bienestar que no tenga impactos para la salud. Entonces, como que nos parecía también importante ver cómo casan esas dos cosas, esa necesidad de intervención para luchar contra el cambio climático y reducir nuestras emisiones y tener una población que está, entre comillas, a la cola y que no está siendo capaz ni siquiera de cubrir lo que serían los mínimos para un confort, ¿vale? Entonces, bueno, fenómeno multidimensional y multiescalar en el que, como vemos, la situación en algunas ocasiones es peor en determinados grupos como pueden ser personas mayores, mujeres solas o liderando hogares, niños, etcétera.
Entonces, me voy a poner aquí para no pasarme de tiempos. Vale. Entonces, pues, y además a esto se añade que el fenómeno de la pobreza energética, que es esta incapacidad de los hogares de mantener su vivienda a la temperatura adecuada, o que les cueste más de un 10% de su renta, bla, 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 es una cosa que hemos prácticamente heredado del norte de Europa. Y en el norte de Europa no se tenía en cuenta una situación como puede ser, que Margarita lo cuenta mucho, cuando empezaron a venir las primeras técnicas bioclimáticas, había gente que decía, es que eso no funciona, porque sobrecalienta las viviendas. No, hombre, no, es que estás trayéndote de Alemania a Pepe exactamente lo mismo que están haciendo ellos sin adaptarlo al clima de aquí. Si tú lo adaptas, no te produce sobrecalentamientos. Pues esto es igual, estamos trasladando un concepto que se genera en el 91 con Brenda Borman en la Unión Europea al contexto mediterráneo. Pero si les preguntamos a los hogares en 2012, porque yo hoy no llevo amarillo, yo siempre digo que voy de luto por las estadísticas, que nos las quitan todas. Entonces, en el 2012 fue la última vez que se les preguntó a los hogares si eran capaces de mantener su vivienda a la temperatura adecuada en verano. Cosa que no se ha vuelto a preguntar. Se pregunta periódicamente por la situación en invierno, pero no se pregunta por verano. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en España hay 3 veces más gente que declara que no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada en verano que en invierno. Entonces, claro, es un problema que es un poco nuestro, ¿vale? Un poco de estas latitudes mediterráneas y tenemos que darle respuesta. Es un problema que genera, como bien sabéis, estrés térmico, trastornos mentales, morbilidad y mortalidad, acentuación de enfermedades en los aspectos que tienen que ver con la salud, pero impactos sociales, pues absentismo escolar, niños que no se encuentran bien, no pueden estudiar, no tienen bienestar suficiente en su casa, problemas de relaciones sociofamiliares, estigma y adaptación del ocio. Por ejemplo, no invitas a nadie a tu casa, porque tú en tu casa a lo mejor estás pasando calor en calzoncillos o estás con el plumas puesto, pero te da mucha vergüenza que vengan los amiguitos de tu hijo o de tu hija a jugar porque van a pasar frío y no quieres que eso ocurra, con lo cual tiene también muchas implicaciones vinculadas con esas cuestiones socioeconómicas y de otra índole. Y bueno, desahucios por impago y exclusión residencial. Y luego también nos encontramos como con toda esta superposición de esta expulsión que se está produciendo por las dinámicas de zonas tensionadas, en las que hay una expulsión cada vez mayor de las capas bajas de la sociedad a esos espacios, que se ha producido siempre, pero también con menor calidad edificatoria. Entonces, si tenemos una menor calidad edificatoria en hogares de baja renta, encima vamos a tener un peor funcionamiento energético. Entonces, bueno, pues esa habilidad que nos permite tener bienestar sin esfuerzos biológicos ni psicológicos, y conseguimos esa habitabilidad. Bueno, pues el problema es que tenemos una serie de mala calidad de la edificación que nos hace vulnerables a sufrir pobreza energética, que es esa situación de malas instalaciones y de una envolvente de baja calidad. ¿Vale? Entonces, bueno, esto no lo voy a contar porque ya nos lo sabemos todos, pero una vez que tenemos esa vulnerabilidad, hemos detectado esos hogares que son más vulnerables por niveles de renta, por gasto energético, por nivel sociodemográfico, económico, estudios, paro, estado de su edificación, es decir, sufren esa situación de pobreza energética, nos encontramos que esos hogares, además, en el contexto actual de cambio climático, están siendo sometidos a una exposición a extremos térmicos mayor, tanto por la situación de cambio climático como por la situación de isla de calor urbana. Hicimos un estudio, el estudio Modifica, esta aclaración no la he hecho, yo ahora mismo soy profesora de la Rey Juan Carlos, pero las investigaciones que vengo a contar son de mi trayectoria en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que es donde he estado trabajando de investigadora hasta hace prácticamente un par de meses, un mes. Entonces, cuando se realizan estos estudios, lo que se hace son transectos urbanos que nos permiten ir mirando cómo se modifica la temperatura en función de la localización del medidor. Luego veréis que hemos hecho una réplica en otro de los proyectos, y esto lo que nos permite es identificar estos fenómenos que todos conocemos, como el contexto urbano, por geometría, por régimen de vientos, por materiales, por emisiones antrópicas, etcétera. Eso genera una isla de calor que somete a aquellas personas que están en esa situación
situación, en esa localización geográfica, a una mayor exposición a extremos térmicos. Bueno, vemos, esta es la evolución horaria de la isla de calor en la ciudad de Madrid, que quienes la conozcáis puede que reconozcáis las áreas. Tenemos ahí como se ven siempre determinadas zonas como casi focos de frescor, como puede ser el Retiro, en el que se modifica ligeramente la curva. Y bueno, pues nos estamos encontrando que tenemos una situación de exposición, mala calidad de la vivienda y extremos térmicos, y además esto se superpone a una situación de vulnerabilidad de esos hogares que, por así decirlo, venían con ella en la mochila, ese catálogo de barrios vulnerables y esa situación de pobreza energética. Se han hecho también análisis de cuáles podrían ser las zonas prioritarias de intervención por superposición de estos dos factores, en los que vemos indicadores de exposición, pues tanto isla de calor nocturna como diurna, el comportamiento térmico de las viviendas en verano y esa vulnerabilidad que está vinculada, pues en este caso, en este estudio se hizo con los datos que había disponibles de baja renta y personas mayores. Entonces, encontramos esas zonas en las que en principio sería prioritario intervenir. Luego, bueno, tiene que haber la circunstancia y la voluntad política para que estas dos cosas se produzcan, pero lo que se comentaba antes, ese análisis sin esa vocación de intervención en la realidad, pues no tiene mucho sentido. Y traigo dos ejemplos de intervención que tienen una vinculación con las líneas que he comentado en la primera parte de la exposición y sobre todo con la parte de mitigación y adaptación, porque tienen que ver con la parte de pobreza energética de verano, ¿de acuerdo? Entonces, en principio son dos proyectos, uno es un Urban Innovative Action y otro es un H2020, y los voy a contar un poco para que veáis cómo hemos intentado materializar esa mitigación y adaptación precisamente para intentar que no, como decía la Alianza por la Rehabilitación Energética, sin dejar a nadie atrás, que precisamente en ese intento de lucha contra el cambio climático no sean los más perjudicados las poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, PIU es un proyecto que intenta luchar en términos generales no solo contra la pobreza energética de verano, sino contra la pobreza energética. Busca encontrar esa pobreza energética escondida en la que tenemos entre un 20 y un 25%, dependiendo del indicador que busquemos, que hogares que declaran estar en una situación de pobreza energética, pero luego a los municipios llega, a los servicios sociales de los municipios, a lo mejor llega 5, 6, 7% de la población, con lo cual tenemos un gap, un salto ahí de gente que no está acudiendo, bien por estigma, bien porque no sabe que hay ayudas para ellos, bien porque acuden y no les solucionan la papeleta, con lo cual, ¿para qué voy a ir? Entonces, una idea era como intentar ampliar una detección proactiva mediante herramientas en parte de recolección de data y inteligencia artificial para actuar de una manera proactiva en la detección de la pobreza energética. Y luego responder a eso a través de intervenciones lo más personalizadas o lo más adaptadas posibles a las necesidades de esos usuarios. Es un consorcio enorme en el que participa como líder el Ayuntamiento de Getafe y en el que participamos como Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, se identifican como, y esto vincula casi con la primera diapositiva, el proyecto propone la localización de los ejemplos piloto, de los casos de intervención pilotos, en dos de los barrios vulnerables identificados en el catálogo de barrios vulnerables. No eran las mismas entidades, pero gracias a la disposición de los datos del Ministerio que era entonces Fomento, cuando se empezó el catálogo de barrios vulnerables, pues hay municipios que han tenido esa capacidad de identificar en qué zonas de su municipio hay un mayor riesgo, una mayor vulnerabilidad y por lo tanto que tienen que ser zonas de intervención prioritaria. Las actividades no me voy a meter, sobre todo herramienta de detección, definición de perfiles de usuario, una serie de cosas que tienen más que ver con cómo identificar esa pobreza energética oculta y luego el desarrollo de lo que se llamaban tailor-made solutions o soluciones adaptadas de manera personalizada para cada circunstancia, y lo importante de esto es que se interviene en tres escalas, lo que llamamos barrio, edificación y vivienda. Normalmente cuando hablamos de pobreza energética, la gente lo que piensa es en la rehabilitación del inmueble, pero la rehabilitación del inmueble, aunque mejore las condiciones climáticas durante la época de invierno, tenemos una capacidad más limitada de mejorar la habitabilidad de las viviendas
en invierno, sobre todo cuando hablamos de rehabilitación y no podemos cambiar orientaciones, mejorar ventilaciones cruzadas, etcétera, si no intervenimos en el exterior nos vemos muy limitados. Entonces, de ahí viene la idea que en la escala de vivienda podemos personalizar las soluciones para usuarios concretos, sobre todo también en casos en los que nos permite una mayor flexibilidad porque no tenemos la necesidad de que la comunidad de propietarios llegue a un acuerdo. Y en edificio ya sabemos que es más eficaz, que también tiene ese efecto llamada que fomenta la replicabilidad. De repente la comunidad de propietarios de al lado que tiene un inmueble con la misma tipología del tuyo rehabilita y tu comunidad de propietarios va detrás y sobre todo si la lidera Lolo, pues ya es estupendo. Y en barrio, intervenciones que tenían como foco cambiar un poco el foco e intervenir en esa pobreza energética de verano. ¿Por qué intervenimos en el espacio público para paliar la pobreza energética de verano? Porque lo que estamos buscando son varias cosas. No sé si lo tengo contado en otra. Ah, vale, sí. Que no digo, no sé si lo tengo que decir de. Vale. Nos encontramos con con unas ciudades que están sometidas a islas de calor y a extremos térmicos, que tienen ausencia de naturalización, problemas con la permeabilidad, bueno, un montón de temas de los que habéis estado hablando todos estos días. Entonces, para revertir eso tenemos que intervenir en el espacio público y eso nos puede permitir conseguir mejoras en el microclima urbano y que ese microclima urbano permita a las viviendas que están en sus inmediaciones tener unas mejores condiciones exteriores para que la ventilación, sobre todo nocturna en condiciones de verano, realmente les permita bajar las temperaturas interiores de su vivienda. Porque si yo lo que hago es que abro a las 12 de la noche y hace fuera 32 grados, pues vuelvo a cerrar, aquí paz y después gloria, y me muero esa noche en mi casa. Entonces, claro, eso nos da la pista de por qué no es suficiente intervenir a escala de edificio y tenemos que pegar ese salto a la escala urbana. Porque también la otra opción que tenemos, que se comentaba también esta mañana, es que la manera que tenemos de mitigar las consecuencias del cambio climático a través a lo mejor de soluciones como el aire acondicionado, primero en nuestros hogares es imposible porque son hogares que no tienen esa capacidad de afrontar ese incremento del gasto ni aunque les instaláramos los aparatos, y es que encima estamos retroalimentando la isla de calor urbano a través del el calor que emiten los propios aparatos. Entonces, bueno, la idea es mejorar las condiciones de confort de las viviendas cercanas y también utilizar esos espacios como refugios climáticos. A lo mejor, cosa que ha ocurrido en la intervención, avisadme con 5 minutos porque es que se me ha ido el reloj, ¿vale? ¿Eh? ¿Cuánto me queda? 10, vale. Vale, pues que funcione también como refugio climático, que a lo mejor mi vivienda justo no da a la nueva plaza rehabilitada, estoy 2 calles más para allá, pero a determinadas horas en mi casa no se puede estar y me voy con los niños o me voy a dar un paseo, ¿vale? Entonces, la idea era identificar cuáles eran, dentro de esas zonas que habéis visto, las zonas prioritarias de intervención, tipo de uso de espacio público, si era tráfico rodado o tráfico peatonal. Hicimos lo que llaman análisis multicriterio, tal, cuáles eran, por ejemplo, las viviendas que tenían unos mayores necesidades con simulación energética de refrigeración, con lo cual allá donde tenga las viviendas con mayor necesidad de refrigeración, pues me podrá beneficiar potencialmente más la incorporación de estas estrategias de mejora microclimática. ¿Cuáles eran por soleamiento? ¿Cuáles eran por pavimentos? Entonces, buscamos todas estas situaciones, hicimos una superposición y decidimos que era ideal actuar en aquellos espacios en los que las mejoras de las condiciones pues, podían ser mayores. Pero eso no ocurrió porque te encuentras con la realidad y de repente en esta plaza no podemos intervenir porque ya tenemos preparado una intervención y está aprobado el estudio de detalle, el proyecto de urbanización, en esta otra tampoco porque no sé qué y no sé cuántos, y al final acabamos una especie de compromiso entre lo ideal y lo posible, en la que en colaboración con los técnicos y técnicas del ayuntamiento identificamos cuáles eran las zonas más adecuadas para la intervención.
No me voy a meter mucho en esto, quiero enseñaros un par de cosas para meterme con el otro proyecto. Esta es la zona de intervención, que además esta zona de intervención se hicieron 2 intervenciones, una de menor calado y otra de mayor calado, y la que os voy a contar es la de mayor calado. Y hay una plaza junto a esta, muy cerquita, que son casi gemelas, y era muy divertido porque casi en verano ya empezabas a notar un poco la diferencia. Bueno, las estrategias las conocemos. Araceli ha hecho ya una pequeña introducción a urbanismo y arquitectura bioclimática, disminuir sobrecalentamiento por radiación directa, reirradiación, inclusión de arbolado, superficies porosas, albedo, uso de agua, Entonces, hicimos una serie de catálogos, intentamos meterlo todo, pero no fue posible porque la barredora no puede pasar por el suelo permeable y entonces tienes que cambiar y no sé qué, y me tienes que poner una superficie de suelo impermeable más grande porque no sé qué. Bueno, lo deseable y lo posible, ¿vale? Entonces, este fue el proyecto, un anteproyecto inicial. Nosotros no éramos redactores de proyectos, sino que colaboramos con el equipo técnico que lo realizó. Conseguimos hacer bastante de las cosas que nos habíamos planteado, mejora de la permeabilidad de los suelos, el albedo, la colocación de sombras, revegetación, ampliación de zonas vegetadas. Bueno, pues aquí veis un poco la transformación. No sé si se le puede dar al play, es muy gracioso, porque habíamos tenido problemas con la ejecución. No sé, no, eso fue. Sí, sí, por eso digo. Bájala más para que se vea menos aquí y se vea. A ver si estábamos nerviosos porque había habido un problema y no sabíamos si iba a. Ay, 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 muy bien, Jorge. Mira, es que ni se va para allá ni nada de nada, ¿eh? Bueno, pues eso. Se lo traga que da gusto. Se lo traga que da gusto. Bueno, pues aquí nos dimos cuenta de que funcionaba bien y la prueba de fuerza fue 2 días después que cayeron de estas lluvias torrenciales que está empezando a ver, que es que estaba Madrid inundado, el metro, y yo estaba esa noche en mi casa. ¿Se les habrán inundado los bajos a la gente de Getafe? Y nos dijeron que, vamos, mejor que ninguna de las calles de alrededor, todo lo contrario, funcionó perfectamente. Y nada, pues tenemos una mejora de sombreamiento. Bueno, mientras crece la vegetación, estas fotos son durante casi justo terminar la obra, se han colocado encima de las pérgolas unos sistemas como de telas para que vaya funcionando mientras sube la vegetación. Pavimentos permeables por junta, incorporación de suelos permeables vegetales, incorporación de agua en el diseño. Y vamos a meter agua, bueno, pero no se pudo por temas de legislación y no sé qué. Y bueno, esta es la plaza antes y esta es la plaza después. Y lo comentábamos antes que de lo que la ciudadanía quiere, que es que intervienes, y en esta plaza ha habido 2 quejas. Una, que las pérgolas generaban algo de sombra porque estaban colocadas por debajo de la cota de las luminarias y entonces había una sensación un poco mayor de inseguridad. Vale, check, se soluciona, no pasa nada, ponemos un par de LEDs debajo de la esta, y que habíamos quitado 4 plazas de garaje y eso fue la revolución en el barrio, bronca 4. Vale, y nada, tanto el impacto de la iniciativa muestra mejoras tanto en los temperatura como en los índices bioclimáticos, y las opiniones del vecindario en general eran muy buenas, incremento generalizado del uso de ese espacio público que estaba profundamente inutilizado porque era muy inhóspito, sensación de mayor agrado, y valoran positivamente tener más bancos, sombreamientos y más vegetal. Y bueno, pues eso. Negativas, disminución del aparcamiento, 4 unidades de plazas de aparcamiento. Así que sí, creo que tenemos que hacer mayor incidencia en cómo trabajamos ese tipo de cosas, porque ni siquiera les quitamos los coches, solo les quitamos las plazas de aparcamiento. Y bueno, además hicimos un programa de sensorización para intentar replicar lo que habíamos hecho con los transeptos en Madrid y hacer el análisis de isla de calor urbano. Y hablando de medición e intervención, Mariano Vázquez Espí citó a Lord Kelvin y me la he apropiado: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces yo creo que es como una. Y ya intento contar Culturrais muy rápido. Culturrais es un proyecto de un consorcio con países del arco mediterráneo que busca sobre todo aumentar la implicación, o sea, la concienciación en temas de pobreza energética de verano, esta vez sí específicamente. Y voy a contar que lo que hicimos fue, se formaron a una serie de compañeros y compañeras para que a su vez, sobre todo estudiantado de la universidad, involucrando este tema en la universidad, dieran talleres de facturas, talleres de cultura energética y
y otra serie de cosas a hogares en situaciones de vulnerabilidad. Y una de las cosas interesantes es que intentamos meter la perspectiva de género poniendo de manera paralela a los talleres para adultos, talleres para niños de temas de concienciación sobre uso de la energía, cambio climático, etcétera, que eran la manera que teníamos de que las personas cuidadoras, que normalmente suelen ser mujeres, pudieran acudir a los talleres de cultura energética y a los talleres de facturas. Y luego se dieron algunos kits instalables de interior, alertas de alarma de calor, que me ha parecido muy pertinente lo de que tenemos que pensar si esos thresholds, si esos umbrales en los que estamos avisando sirven también para estas poblaciones nuestras vulnerables, y una serie de intervenciones en el exterior. Estas intervenciones en el exterior tienen como diferencia a la de EPIU, que en EPIU es más de obra gruesa e intervención por iniciativa municipal con una relativamente sustancial cantidad de fondos europeos, y los fondos para intervención eran menores, los espacios eran normalmente espacios comunitarios o espacios colectivos, no necesariamente siempre espacios públicos, y fueron esos colectivos que ocupaban esos espacios comunales los que participaron en el proceso de codiseño con los SEPAs a los que nosotros habíamos formado. Es decir, el grupo de investigación forma a esos alumnos que ayudan en parte en el proceso de talleres, pero también en la parte de codiseño, con esas soluciones más de bajo coste, volviendo a citar a Marga, ese cutretec que podía ser en un momento determinado nuestra salvación, tuvimos la oportunidad de participar en... Uy. Esto es un vídeo muy largo, esto no lo vamos a hacer. Os diría que lo veáis en YouTube, ponéis Culturais, Proyectos SEPAS y os lo cuenta. Entonces, bueno, la dimensión urbana es clave para la pobreza energética estival. Creo que eso es una de las cosas que nos podemos llevar de lo que quería traer hoy aquí, y sobre todo que necesitamos este tipo de intervenciones, no solo que también por una cuestión de cambio climático, sino por una cuestión de integrar a los más vulnerables a través de estrategias pasivas que les permitan independizarse energéticamente para no depender de estrategias activas de sistemas de acondicionamiento que siempre van a tener mayor o menor un coste asociado tanto en términos de kilovatio hora como en costes económicos. Y ya está. Sí, me pasa.